con su programa Voz de Restauración. Para oraciones e invitaciones, llamar al 281-790-7419. 281-790-7419. Y ahora damos inicio. Quédese con nosotros. Dios les bendiga en esta hermosa noche, hermanos y amigos. Es un placer nuevamente estar nuevamente en este lugar para anunciar siempre la palabra del Señor. Ya una palabra de restauración, una palabra que consuele, una palabra que dé fortaleza a nuestras vidas cada día. Esta noche siempre antes de poder iniciar la palabra, queremos siempre saludar a todos aquellos pastores que siempre están en sintonía de este programa, evangelistas, hombres del Señor, familias también que están al pendiente en esta hermosa noche. Un saludo a mi amada esposa ahí en el hogar donde siempre está al pendiente de la transmisión, como también saludamos esta noche a alguien que ayer visitamos un hogar y se entregó a Cristo. En ese hogar nos estamos visitando juntamente con mi esposa, y Dios bendiga a mi hermana María Mercedes esta hermosa noche, y a su esposo, bendiciones, que ayer entregaron su vida a Cristo, ya en una tarde bastante especial, porque Dios tiene planes siempre para nuestra vida. Así que bendiciones a cada uno de ustedes, bendiciones al pastor Antonio Cruz, como también a la familia pastoral de la Iglesia de Dios Pentecostés Maranata. Bendiciones a cada uno. Y así, mi hermano, esta noche vamos a compartir la palabra del Señor. Lo vamos a hacer rápidamente y vamos a leer dos versículos de la palabra del Señor. Y lo voy a hacer en el 2 de Timoteo capítulo 4, verso 1 y el verso 2. Honrando la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no subirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Padre buen Dios, te damos gracias, Señor Jesús, en esta hermosa hora, Padre, por estas palabras que hemos leído, Señor amado, esperando que seas tú que siempre, Señor, estés hablando en nuestras vidas, Señor, hablando, Padre, a cada corazón, Señor amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor del cielo. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gloria sea al Señor en esta noche, mi hermano. Antes de poder en esta palabra, quiero también agradecer a las familias, hermanos, que han aportado para este canal de bendición, ese grano de arena. Dios les bendiga ahí en sus hogares, Dios les bendiga su financia, Dios bendiga siempre su vida espiritualmente, que tomaron a bien poder aportar para este mes de abril. Bendiciones a cada uno de vosotros, porque si siempre le he creído a Dios, Él siempre ha dado siempre la respuesta. Cuando a veces parece que todo se cierra, Dios abre puertas siempre en el camino. Así que esta noche, mi hermano, tengo un pequeño, quizás subtema a la palabra del Señor. Y cuando meditaba en estas porciones, hermano, del apóstol Pablo, dirigida en la última carta dirigida a Timoteo, hermano, le está diciendo una palabra, hermano, que al final sabemos que yo me preguntaba a qué fuimos llamados realmente los que ahora estamos en el camino de Dios. ¿Te has preguntado alguna ocasión tú, mi amado hermano, a qué fuiste llamado en el Evangelio? ¿Sabe una cosa? Cuando Dios siempre llamó al hombre, cuando Dios siempre hizo un llamado a aquellos hombres del ayer que podemos estudiar en la palabra del Señor, era siempre con un propósito, era porque siempre había una causa por el cual Dios llamaba y escogía a los hombres. Y podemos hacer historia de tantas, hermanos, tantas personalidades que encontramos en la palabra del Señor. Era con un propósito que Dios escogía a los hombres, que Dios, entre millares y millares, Dios tomaba quizás al más menospreciado, tomaba aquel que quizás muchas veces la familia, muchas veces la sociedad, muchas veces, hermano, se siente despreciado, muchas veces
quizás el ser humano lo aísla de la vida, de la secular, de la sociedad, pero sabe una cosa, qué lindo es cuando aquella persona que siempre quizás ha pasado un proceso difícil ha encontrado la gracia ante los ojos del Señor, ante los ojos de Dios, como un José que aún su propia familia lo despreciaba, que usted sabe la historia de José, un joven que siendo joven, pero tenía algo diferente, que él era un hombre soñador, tenía algo que Dios le daba, era algo que Dios estaba formando su carácter para llegar a las alturas donde Dios tenía que ponerlo, como un Moisés también, como tantos hombres del ayer, hermano, que Dios escogió, era con un propósito, siempre era para poder, hermano, una causa por el cual Dios escogía a los hombres, como también escogió a los apóstoles, a cada uno de ellos. Vemos hombres que eran pescadores, dice la palabra, y cuando estaba Pedro ante el concilio, decían los del concilio, ¿acaso no es este el hombre del habla vulgar, un hombre que no tenía teología, no tenía estudios bíblicos, no conocía quizás ni el Torá que tenían los judíos? Pero sabe que una cosa, cuando Dios le escogió a Pedro, como escogió a cada uno de los apóstoles, fue con un propósito, porque sabía que después de la partida, después de haber cumplido su ministerio, Jesucristo, cuando ellos caminaron a la par de él, tuvieron al mejor maestro, hermano, tuvieron al mejor maestro en cómo formar el proceso, el carácter del cristiano, porque sabía que cuando llegara el momento adecuado, aquellos hombres iban también habían sido llamados con un propósito. Igualmente tú, mi hermano, has sido llamado con un propósito, has sido rescatado de las tinieblas por una causa, y sabe cuál es el propósito que Dios te llamó a su reinado. Es simple y sencillamente para que anunciemos la palabra del Señor, para que podamos siempre ejercer el ministerio de poder anunciar la palabra del Señor, porque Jesús mismo le dio la comisión a los discípulos cuando les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Esa misma comisión también Dios ha encargado a usted y a mí, para que anunciemos, hermanos, la palabra del Señor, y no solamente dentro de las cuatro paredes de una iglesia, no solamente para pararnos a un altar, sino también fuera de las iglesias, fuera de los altares. Hemos sido llamados para anunciar la palabra del Señor. ¿Cuántas personas están ahí quizás desahuciadas? ¿Cuántas personas están hundidas quizás en el alcohol, en las drogas? Gente que ha sido quizás despreciada por la familia. Personas que han sido despreciadas por la sociedad, porque saben una cosa, el enemigo los ha arrastrado en ese círculo vicioso. Pero déjame decirte algo, que adentro de esos hombres o mujeres hay servidores de Cristo, hay grandes pastores, hay grandes evangelistas, hay grandes misioneros, porque Dios tiene un propósito con esas vidas, a lo mejor que tú y yo no lo conocemos. Como estábamos un día, usted y yo, estábamos ahí apartados de la gracia del Señor, estábamos aislados quizás en los vicios, aislados en todo lo que el mundo nos rodea, pero un día Dios tuvo misericordia y nos rescató, y ahora podemos pararnos para anunciar la palabra del Señor. Y me llamaba la atención esta porción cuando Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios. Oiga bien, cuando le estaba diciendo te encarezco, lo estaba confrontando delante de Dios, el compromiso que le estaba ahora ejerciendo, que estaba dejando sobre aquel joven, porque era un joven aquel Timoteo, pero estaba diciendo te encarezco delante de Dios, oiga bien, y del Señor Jesucristo. Le estaba diciendo algo bien importante. Ahora yo a lo mejor estoy a punto de partir, pero ahora yo te voy a decir algo, Timoteo. Te voy a dar una comisión que yo ya ejercí durante el apostolado. Ahora tú, como pastor, como evangelista, tú vas a tener que ejercer algo. Y por eso la palabra lo estaba confrontando y le dije: te encarezco delante de Dios. Porque Pablo sabía para qué había sido llamado. Ahora estaba pasando ese ministerio a aquel siervo, y le dice, oiga bien, en el verso 2 le dice: a que prediques la palabra, oiga bien,
que instes a tiempo y fuera de tiempo. Sabemos, hermano, que estamos pasando ya, estamos viviendo siempre y hemos vivido siempre tiempos difíciles en la sociedad, pero cada día que está pasando vienen cosas más complicadas para este mundo y todavía muchas veces parte de la iglesia está dormida. Todavía el hombre, el cristiano, la iglesia está durmiendo. ¿Sabe por qué? Porque la maldad está aumentando, porque la ciencia va aumentando. La ciencia ha robado el tiempo al ser humano en estos tiempos. La ciencia, la tecnología ha robado, prácticamente tiene cauterizada la mente del ser humano, porque siempre hemos escuchado a pastores, hemos escuchado a predicadores, cómo la tecnología está absorbiendo la mente del ser humano, porque muchas veces no le dedicamos un tiempo ya a lo que es la palabra del Señor. Ya no nos importa lo que está alrededor, muchas veces no nos interesa cómo está la sociedad, pero sabe una cosa, cuando tú comienzas a atender y entiendes para qué fuiste llamado, comienzas a dar cuenta que hay necesidad de anunciar la palabra, y Dios bendiga a aquellos siervos, evangelistas, misioneros que todavía se levantan para anunciar la palabra en las esquinas, en las luces, donde quiera que Dios los lleve. Ahí tenemos que pararnos, porque es necesario que actuemos porque somos comisionados para anunciar la palabra del Señor. No simplemente será para que podamos cumplir o cubrir un espacio dentro de un local, en una iglesia. No, mi estimado hermano. Fuiste llamado para anunciar la palabra del Señor, anunciar a Jesucristo, que es el centro de salvación, que es el regalo que el hombre necesita, que es lo que el hombre está esperando. Cuando hablábamos ayer con esta pareja y comenzamos a hablar, le digo, ¿sabe una cosa? Le voy a decir algo. Jesús te ama. Cuando tú comienzas a decir que Jesús te ama, comienza a pasar algo diferente, porque no estás anunciando ninguna religión. No estás anunciando ningún nombre de ninguna iglesia o ninguna secta. Estás anunciando al centro de la vida, que es Jesucristo, aquel que murió en la cruz, aquel que dio su vida. Cuando comenzamos a hacer remembranza y comenzamos a ver, cuando leíamos ayer en San Mateo y veíamos ahí unos párrafos de cómo Jesucristo fue bofeteado, de cómo él fue latigado, de cómo él fue menospreciado. Dice la palabra que le escupían su rostro, lo bofeteaban. ¿Por qué? Por amor a ti, por amor a mí. Ahora tenemos nosotros que dar a conocer, como el apóstol Pedro en su primer discurso. Oiga bien, no tenía megáfono, no tenía las mejores bocinas ni el mejor micrófono, pero qué palabra tan poderosa tenía, que Dios estaba sobre su vida a través del Espíritu Santo, que dice la palabra que en el primer discurso 3,000 personas que habían aceptado ya, porque estaban anunciando. Él no se dedicaba a hablar otra cosa más que anunciar a Jesucristo. Ese es el centro de cada mensaje de un evangelista. Ese es el centro de cada mensaje de un pastor. Cuando hay una campaña, los evangelistas tenemos que anunciar a Jesucristo, porque de Él, oiga bien, de Él mana la vida, porque a eso nos llamó el Señor, anunciar las buenas nuevas de salvación. Yo me gozo cuando veo allí a través de las redes sociales, algunos de los siervos que conozco por ahí, a través de las redes, que están anunciando la palabra en las esquinas, y le digo, Señor, ahora es el tiempo en que vamos a empezar también a anunciar las esquinas. Y le digo a mi esposa, es tiempo que vamos a salir ya a las esquinas, donde quiera que uno lleve cada fin de semana, a anunciar la palabra del Señor. Solamente quizás tengan compromiso, como este próximo 13 de abril, que vamos a tener compromiso en una campaña, el 17, 18 y 19 también de abril, en otra campaña. A lo mejor no tenga el espacio, pero mientras tenga el espacio, lo vamos a hacer, porque es necesario que anunciemos la palabra del Señor. Es necesario que usted y yo despertemos, porque los tiempos están llegando y la iglesia no puede seguir durmiendo. No podemos dejar de anunciar a aquel que nos llamó, aquel que nosotros hemos recibido por gracia, aquel de quien nosotros recibimos la misericordia. Ahora tenemos que compartir esa gracia que Él nos ha dado. Ahora tenemos que compartir la misericordia que Él nos dio a nosotros. Ahora tenemos que darle al necesitado.
cuántas personas, cuántos seres humanos están fracasando en la vida, cuántos matrimonios están siendo destruidos, cuánta sociedad, la juventud se está destruyendo. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo es el trabajo de él. Él vino para matar, hurtar y destruir, dice la palabra, pero más Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Él vino para levantar al caído. Él vino para levantar a aquel que ya no tiene quizás a lo mejor oportunidad en la vida. Él es tu oportunidad, mi estimado amigo. Él es tu oportunidad, que Él quiere decirte: yo todavía toco la puerta, y si alguno abre, yo entraré y cenaré con él y él cenará conmigo, porque Él todavía sigue llamando a tu corazón, todavía sigue tocando tu corazón para decirte: solamente déjame entrar, yo quiero entrar en tu corazón. Y cuando tú lo dejas entrar en tu corazón, algo diferente pasa, algo cambia, porque cuando Cristo entra en nuestras vidas, ahora somos diferentes. La palabra del Señor, que el que está en Cristo, nueva criatura es, y todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Gloria sea al Señor. Oiga bien qué palabra Dios nos ha dado, que ahora somos nueva criatura, ahora somos diferentes, porque cuando dejamos que Él entre en nuestro corazón, cuando dejamos que Él nos ministre, cuando dejamos que sea Él que gobierne nuestra vida y hacemos su voluntad, ahora somos diferentes, aún por causa de la palabra, aún por lo que Dios está haciendo. Yo le digo: te doy gracias, Señor, porque en los últimos tiempos, a lo mejor de mi vida, quizás en esta edad que tengo, o en los últimos tiempos de esta sociedad, Dios me llamó para anunciar la palabra del Señor. Dios ha abierto puertas cada día para ir avanzando y anunciando esa palabra, y Dios ha dado respaldo siempre. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios te llama con un propósito. Cuando Dios te llama porque hay una causa necesaria por el cual Dios te está llamando. Dios te llamó, mi estimado hermano. A lo mejor tú puedes decir: yo no sé predicar, yo no sé, como no soy evangelista, no soy un pastor, pero con solo que tú comiences a contar el testimonio que Dios ha hecho en tu vida, cuando tú comienzas a decir: yo era esto, era lo otro, mas ahora soy un hijo de Dios porque Él me perdonó, ahí estás anunciando al poderoso Jesús de Nazaret. Ahí estás anunciando aquel nombre que es sobre todo nombre, aquel nombre que puede darte la salvación, porque tú estás hablando de lo que Dios ha hecho en tu vida. Si no ve cuando Jesús sanaba a los enfermos, cuando Jesús sanaba a los ciegos, cuando los muertos andaban, Jesús le decía: vayan y no cuenten lo que ha pasado, presenten entre los sacerdotes, pero no cuenten. Pero pareciera que aquellos no podían quedar callados. Ellos corrían, anunciaban y le decía: ¿quién te dio la sanidad? ¿Quién te hizo ver? Y decía: yo no sé, se llama Jesús de Nazaret. Él fue. Por eso que los hombres, cuando veían que decía: ahí viene Jesús, la gente salía, corría a oír, a ver a Jesús, porque sabían que ahí estaba la esperanza de aquella enfermedad, que ahí estaba la sanidad, que ahí estaba la fuerza que necesitaban, como aquel hombre amado, aquel ciego Bartimeo, cuando yo que venía a Jesús decía: hijo de David, ten misericordia de mí, como aquella mujer samaritana, cuando Jesús comenzó a revelar las cosas y comenzó a anunciar en todo Samaria, se convirtió en una mujer evangelista, porque comenzó a hablar de Jesucristo, lo que Él había hecho en su vida. Es necesario, hermano, que tú comiences a contar lo que Dios ha hecho en tu vida. No es necesario que seas un teólogo, no es necesario que vayas a una universidad para que puedas tener un diploma, un título para que seas graduado. Cuando lo que Dios ha hecho en tu vida, comienza a testificarlo, comienza a anunciarlo, y estás hablando del poderoso de Israel. Estás hablando de nuestro amado Jesucristo. Dijo el apóstol Pedro cuando estaba ante el concilio: no podemos dejar de decir lo que nosotros hemos visto, no podemos dejar de decir lo que hemos oído, porque ellos habían sido testigos de los milagros de Jesucristo, habían sido testigos de cada cosa, de cada suceso que pasaba con nuestro amado Señor. Por eso Pedro, en su primer discurso, él se encargaba siempre de hablar de Jesucristo, aquel Jesucristo que los mismos judíos habían crucificado. Y esa palabra Jesucristo, en el nombre de Jesús, cambiaba el corazón del hombre, como está cambiando todavía el corazón del hombre.
Pero es necesario, mi estimado hermano, es necesario, amada iglesia, que despertemos. Es necesario que nos activemos. Es necesario que salgamos ya de estar en el tiempo de estar dormidos. Por eso dice la palabra allá en Isaías, oiga bien, levántate y resplandece porque hoy ha llegado la gloria del Señor. Hay que levantarnos, ¿sabe por qué? Porque Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Fuimos llamados para anunciar las palabras, fuimos anunciados para anunciar aquel que nos ha amado tanto. Tenemos que anunciarlo cada día, en cada instante que podamos, en las redes, hermanos. Usemos las redes sociales, no para tirar indirectas, no para llevar la contraria a aquel que opina lo negativo. Usemos las redes para anunciar a Jesucristo. Para eso sí las quiero usar yo, para anunciar a Jesucristo, no para llamar la atención del hombre, no para que vea el hombre lo que estoy haciendo. No, eso no me interesa. Me interesa anunciar a aquel que me llamó, a mi amado Jesús. A él sí que anunciarlo, y lo voy a anunciar en todas las redes que lo pueda hacer, porque es necesario que también usemos la tecnología, así como la está destruyendo a la tecnología al joven, está destruyendo la mente del hombre. También la tecnología puede dar una palabra de aliento, puede dar una palabra de esperanza, una palabra de salvación también. Por eso es necesario que sepamos usar las redes sociales. Pero en los tiempos actuales, muchos de los cristianos que estamos viendo están usando las redes sociales para comenzar a hablar indirectas uno con otro. No, mi estimado hermano, no perdamos el tiempo en eso, sino que más bien despertemos y anunciemos a Jesucristo. Por eso este mensaje, cuando me llamaba la atención que Pablo le dio a Timoteo, te encarezco delante de Dios, te encarezco delante de Dios y de Jesucristo, oiga bien, a que prediques la palabra. Oiga bien, porque dice que vendrá tiempo en que habrá tiempo de comezón, pero ya no va a haber oportunidad, porque aquellos que te predicaban, aquellos que te anunciaban la palabra, ya no existirán más, porque hemos de estar en la presencia de nuestro amado Jesucristo. Oiga bien, dice que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. El apóstol Pablo, cuando predicaba, no estaba en un altar, no estaba en el mejor lugar, en un mejor templo, en la mejor sinagoga. Siempre que Pablo comenzaba a escribir las cartas, estaba en la prisión, y no estaba por ser un mafioso, por ser un ladrón. Estaba simple y sencillamente por hablar de Jesucristo. No importa lo que vayamos a pasar, no importa que seamos despreciados, no importa lo que venga en nuestra vida, pero algo le voy a decir: no podemos parar de anunciar la palabra de Jesús. Entre más me menosprecien, entre más vituperen tu nombre, entre más digan lo que quieran decir, sabe una cosa, se lo están haciendo a Jesucristo. Pero sabe una cosa, aquel que lo ve todo, él te va a exaltar, él va a comenzar a hacer algo, porque él pelea la batalla por cada uno de sus hijos. Por eso esta tarde, en esta noche, te traigo esta palabra: a que fuiste llamado. Sienta un momento y piensa, realmente estaremos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. ¿Por qué las iglesias muchas veces están vacías? ¿Por qué las iglesias muchas veces, hermano, hay solamente 5, 6 o 10? No, es necesario que nos esforcemos. Es necesario que cada día los que están en la iglesia, así 3 se unen. De la palabra que la iglesia primitiva estaba unánime, había una unidad, pero no solamente para lo económico unidad, sino unidad en todas las áreas que tenía aquello. Pero la iglesia iba creciendo cada día, porque mientras unos salían a predicar, otros estaban intercediendo, otros estaban atendiendo a las viudas. Siempre trabajaban unánime. Y la iglesia actual parece que la unidad se ha roto, parece que la unidad ya no existe, y cada quien ahora hace lo que mejor le parece. Por eso es que hoy vemos como el enemigo se está aprovechando, pero aún es tiempo, mi amado hermano, aún es tiempo, pastores, aún es tiempo, evangelista, aún es tiempo, misionero, aún es tiempo, mi amado hermano, tú que dices que no tienes un ministerio. Sí lo hay en ti, sí lo hay, porque hay un llamado que Dios te ha hecho para que puedas anunciar la palabra del Señor. Porque para eso fuimos llamados, para anunciar la palabra de Cristo, para poder hacer su voluntad. Oiga bien, dice la palabra del Señor. En aquel día dice que muchos le van a decir: Señor, en tu nombre hicimos esto y hicimos el otro.
Dice la palabra del Señor que no todo el que le diga Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. Y no solamente aquel que haga su voluntad. Y te has preguntado tú, mi amado hermano, es directamente contigo. ¿Estaremos realmente nosotros como pueblo haciendo la voluntad de Dios? ¿Estaremos haciendo lo que Dios le agrada realmente? ¿Estaremos ejerciendo a lo que fuimos llamados? Cuando está el versículo de San Mateo 28:19, id por todo el mundo, y por todas las naciones. A lo mejor no podremos ir a España, no podemos ir quizás personalmente, pero a través de las redes sociales llega una palabra a otros países. Este es un canal de bendición que está 24/7 trabajando. Predicadores, viene uno, viene otro y viene otro. Cada programador que viene trae una palabra y esa palabra llega a diferentes lugares. Yo he sido testigo de cómo han caído llamadas y mensajes a mi teléfono que me dicen estoy en tal parte del mundo viendo este programa y esa palabra habló mi vida. ¿Sabe por qué? Porque no podamos viajar, pero sí podemos llevar una palabra en las redes sociales, a través del YouTube, a través del Facebook Live de AIP Cristo Vive. Ahí puedes ver la palabra cada día. Ahí puedes darte cuenta de lo que Dios tiene para tu vida. Pero es necesario que aún los que estamos acá en este país, aún los que estamos aquí en la ciudad de Houston, podamos ir, no solamente predicar. A mí no me toma en cuenta el pastor, no voy a predicar, no. Párese en las esquinas, hable de Cristo, anuncia a Jesús que Cristo pronto viene. La trompeta está por sonar, esa palabra se va a cumplir tarde o temprano. Por eso es necesario, mi estimado hermano, que usted y yo hagamos la voluntad de nuestro amado Jesucristo. Dejo esta palabra para usted, para que podamos atesorarla, para que podamos, hermano, cada día hacer la voluntad del Señor, a lo que fuimos llamados. Como le dijo Pablo a Timoteo, ahora te encarezco, Timoteo, a que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Porque oiga bien, porque vendrá tiempo cuando no subirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Oiga bien, así están pasando las religiosidades ahora, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Oiga bien, usted y yo no podemos apartarnos de la verdad, no podemos poner atención a las fábulas que están por ahí. Usted y yo seguimos a Cristo porque es el centro, Él es el camino, es la verdad y es la vida. A Él tenemos que anunciar, a Él, solamente a Él. Yo siempre le he dicho, donde quiera que me he parado, no le voy a hablar de ninguna religión, le voy a hablar de Jesucristo que lo ama, de Jesucristo que quiere darle el mejor regalo. No importa la condición, mi amigo, que te encuentre, no importa el estado que tú te encuentres, déjame decirte que hay alguien que te ama, Jesús de Nazaret, porque no hay en otro nombre la salvación más que solamente en Cristo Jesús. En esta hermosa hora dejo esta palabra ahí para tu vida, para que puedas hacer un poco énfasis y decir, Señor, en verdad todavía no he hecho nada. Y si lo vas a hacer, hazlo para Él, no para llamar la atención del hombre, no para recibir gloria de hombre, sino de aquel que te llamó, de Él, a Él que seamos aprobados delante de Él, es lo principal. Así que, mi hermano, yo te invito cada día que sigas adelante, no te desanimes, porque Dios te ha hecho un llamado para que anuncies las buenas nuevas de salvación. Para eso fuimos llamados. En esta noche Dios bendiga a mi hermano pastor Tony Campos, que posteriormente sigue en este programa. Dios bendiga a la pastora Joana Canales, a mi hermana Flor Medina. Dios bendiga a cada uno. Dios bendiga al pastor de la iglesia llevando una palabra de aliento. Dios bendiga también al pastor José Beltrán, que este próximo 13 estaremos en una campaña ahí en la iglesia evangélica El Gran Yo Soy, como también a los pastores de la iglesia Misión Cristiana Jesucristo Salva, en esta campaña que estaremos 3 días predicando, 19, 20 y 21 de abril. Que sea Dios siempre glorificado. Todo lo que hacemos, lo hacemos para agradar, para honrar el nombre del Señor. Dios bendiga a cada pastor, Dios bendiga a cada siervo que abre las puertas para que su servidor pueda llegar y compartir esa palabra. Dios bendiga a mi pastor también por el apoyo que siempre ha dado.
llamado a este ministerio que Dios me ha llamado. Dios bendiga a cada uno de vosotros y recuerde que usted tiene un llamado, mi hermano. No lo desaproveche. No lo dejemos por ahí apartado, aquellos talentos que Dios le ha dado. Dios le ha dado un talento a usted y no lo dejemos apartado por ahí. Que Dios le bendiga siempre a cada uno. Que Dios bendiga a mi hermana Margarita. Dios bendiga a cada uno de ustedes, mi estimado hermano. Y déjeme decirle que Cristo pronto viene, amigo. Cristo está a las puertas. La trompeta está por sonar y nosotros debemos de prepararnos. Y será hasta la próxima, si Dios lo permite. Que Dios les bendiga.